pasaje bien complicado. Yo sé que la semana pasada lo que predicó el hermano también es bastante complicado. En el libro de Santiago hay varios pasajes que no, a los predicadores no les gusta tocar mucho porque la gente se pone bien sensible o quizás se ofende por escuchar alguna cosa. Pero si vamos a decir que somos una iglesia bíblica, que tenemos que predicar la Biblia. No tenemos que saltar los pasajes complicados, pero tenemos que buscar en la Biblia, como la iglesia de Berea, buscar a ver lo que dice la Biblia, lo que dice el consejo entero de la palabra de Dios. Así que no tengamos miedo porque todo lo que se va a escuchar viene de la palabra del Señor. Y ojalá que les puedo ayudar a través de la ayuda del Señor para ayudar a todos a entender lo que la palabra dice acerca de eso, obras o fe. Que hace algunas semanas yo mencioné que en el Hollywood existen dos clases de iglesias. Una clase de iglesia que es bien estricto, que nunca hacen nada malo y que entran, pero nunca tienen ni un gozo ni nada, porque siempre tienen que hacer todo lo correcto y todo, y que son bien santitos. Y otra clase de iglesia que existe, que hablan mucho de la gracia y del amor, pero nunca jamás hablan del pecado ni nada así. Y existen esos tipos de iglesias. Yo diría que la mayor parte de las iglesias en el mundo son así. O hablan siempre de gracia, de amor y todo eso, y nunca tocan el pecado, nunca tocan nada que ver con lo que dice ahí de las obras. Y otras clases de iglesias que hablan únicamente de las obras y que uno que tiene que hacer y hablan siempre de lo que uno, cómo debe vivir y qué tiene que hacer para estar bien con Dios, pero nunca tocan la fe y la gracia ni el espíritu, porque eso no es, eso es de los sentimientos y eso no lo tocamos. Bueno, una iglesia bíblica se mete donde es más difícil, ahí como en el libro de Santiago capítulo 2, que habla cómo las dos cosas van juntos. Así que vamos a hablar hoy día, vamos a mirar en Santiago capítulo 2, si lo quieren buscar. Yo creo que también está en el boletín ahí, Santiago 2 y los versículos 18 al 24. Santiago 2, versículos 18 al 24. Y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Oramos. Dios, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos puede aclarar si estamos dispuestos a hacer el trabajo, a orar y preparar nuestros corazones para recibir las verdades que tú tienes ahí en las Escrituras, para entender bien cómo podemos ver que las obras y la fe van juntas, Señor.
que no tenemos que predicar ni tan solo las obras ni tan solo la fe, pero que las dos cosas van juntas, Señor. Ayuda ahora, Señor, a este tiempo para yo explicar bien lo que está aquí en la palabra, Señor, para ser de edificación para todos aquí presentes, Señor. Y pido tu bendición sobre todos que están presentes para escuchar y para entender y para después ir a buscar y orar, reflejar en sus corazones, Señor, para ver si están bien, Señor. Y todo eso te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, aquí vemos que en todo este capítulo, el capítulo 2 de Santiago, que habla mucho de la fe o las obras y la fe que se muestra por eso y esto, y tener una fe sana y una doctrina sana también, uno se tiene que hacer eso y hemos estado hablando de eso y buscando ahí llegamos aquí a un pasaje que muchas veces no se escucha predicado bien, porque muchas veces hay algunas iglesias que no quieren predicar de obras mucho, porque no queremos hacer pensar a la gente que se pueden salvar por las obras, porque también sabemos por la escritura que no se salva por obras, sino por fe, por gracia, para que nadie se gloríe. Pero también no podemos saltar ese pasaje porque habla de las obras y que también son importantes. Y otras iglesias que no quieren predicar pasajes así porque ellos quieren, mira, que todos estemos bien santos, que hacemos lo correcto, que hacemos todo lo que un cristiano tiene que hacer para estar bien con Dios y la fe va a seguir. Así que no vamos a hablar mucho de la fe porque así la gente se pone bien emocional y no van a hacer lo correcto porque lo van a hacer todo por emoción y después van y salen y no van a seguir. Entonces vamos a predicar lo que uno tiene que hacer. Y las dos cosas, los dos pensamientos están equivocados. Bueno, porque están incompletos. Las dos filosofías, las dos teologías están equivocados porque están incompletos, porque hay pasajes así en Santiago 2 que pueden aclarar muy bien. Así que vemos aquí un trasfondo de estos pensamientos, porque ahí en ese tiempo, aún en la iglesia bien temprana, existían como estas dos filosofías, estas dos teologías de los que eran judíos especialmente querían, mira, que todo eso con la ley que tiene que circuncidar y se tiene que seguir todo esto y no comer al puerco y no tienen que hacer ni eso, porque tienen que seguir todo eso y tenemos que ir al templo. Entonces, para estar bien con Dios, eso todo se tiene que hacer. Y otros que no venían del trasfondo judío decían, bueno, si yo tengo fe en Jesucristo estoy bien. Pero después seguían y hacían lo que querían hacer. Y los dos están equivocados porque uno se enfoca mucho en las obras y se pone a pensar mucho de sí mismo, porque mira, si yo siempre voy a la escuela dominical, yo siempre doy mi diezmo, yo no como ciertas cosas, yo no uso ropa así y tal, yo no me corto la barba, no, y seguían toda la ley y decían, no, mira, sí, yo creo en Jesucristo, pero yo creo que estoy bien con Dios porque hago todo esto. En el otro lado hay gente y habían gente y todavía hay gente que dicen, no, mira, yo tengo fe en Jesucristo, yo voy a la iglesia y yo alabo al Señor, pero si yo tengo fe, entonces después yo voy por donde quiera y yo salgo y yo vivo como el diablo y no importa porque yo tengo fe en Jesucristo y eso está suficiente porque yo tengo fe.
entonces yo tengo libertad en Cristo y yo puedo hacer lo que quiera. Eso es malentendido, porque la libertad cristiana no es libertad para pecar, es libertad del pecar. Así, eso se tiene que entender muy bien. Había siempre esa competencia, como esas dos teologías incompletas entre obras y fe. Vemos en el versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y había gente que predicaba mucho y leían o predicaban en Mateo 7. Vamos a mirar, Mateo 7, palabra de Jesús, bien importante, ¿cierto? A Mateo 7 y el versículo 16. Y hablan así, y dicen, por sus frutos lo conoceréis. Y si por los frutos, ¿qué son? Son las obras, son las cosas que hacen. Y entonces por los frutos, uno ve que uno es cristiano, por lo que hace. Entonces, si hacemos lo correcto, vamos a estar bien con Dios. Bueno, si uno sigue leyendo, para estar todos bien claros, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Ese es el pasaje completo. Pero hablaban cosas así, diciendo, mira que por los frutos, entonces si yo doy mis frutos, entonces estoy bien. Al otro lado, vemos en Efesios 2, pasaje bien conocido también, el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces dicen, mira, entonces si yo tengo fe, entonces tengo gracia y estoy bien, y yo hago lo que quiero. Yo vengo, yo tengo fe en Cristo y después salgo y puedo hacer lo que me conviene a mí hacer. Si yo pienso que está bien, entonces yo voy. Y yo digo que están equivocados porque están incompletos. Es como una cosa que si yo estoy cocinando panqueques y yo tengo la mitad de los ingredientes, pero no los demás, los panqueques van a salir bien feos. Y por aquí la otra mitad también van a salir bien feos, pero si los junto, tengo los panqueques bien lindos, ¿cierto? Y todos que saben cocinar saben que es correcto eso, que se tiene que tener la receta completa para que la comida salga bien. Así es. Y entonces, si el enfoque está mal, si el enfoque está únicamente en las obras o únicamente en la fe, vas a salir mal, vas a salir incompleto, porque dejaste algunas partes. Entonces el trasfondo es que siempre había en la iglesia, del principio y hasta ahora, unas teologías incompletas. Unas teologías que hablaban mucho de las obras, que hay que usar tal ropa y comer ciertas cosas y adorar cierto día de la semana y todo eso. Y otro lado que decían no, que por fe y después uno salía y hace lo que quiere. Y los dos están incompletos. También un poquito de trasfondo, siguiendo en el versículo 19 de Santiago capítulo 2. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan.
un poquito de trasfondo que uno tiene que entender es que todo ser humano, todo ser creado, cree en algo. Todos creemos en algo. Todos tenemos fe. ¿Pero en qué? Y esto es bien, bien importante. Porque algunos dicen que tienen fe, pero también los demonios tienen fe. También los demonios creen, pero tiemblan. Todos tenemos fe. Nosotros estamos programados, para los que les gustan los computadores, estamos programados para creer. Estamos programados para tener fe en algo. Y todo humano, también los demonios, todos creemos en algo. Dice que los demonios creen en Dios, pero tiemblan. Sí. Porque ellos escogieron mal, escogieron el lado equivocado. Pero saben y tienen fe. Todos creamos en algo. Hasta los ateos creen en algo. Los ateos creen que no existe Dios. Y esto lo tienen que aceptar por fe, porque ellos no pueden buscar en todo el universo y decir que no hay un Dios. Entonces ellos creen por fe que no hay un Dios. Yo vi una vez una entrevista, un comediante mágico, el Penn Jillette, yo creo que se llama el muchacho, y estaba hablando de, porque hace unos trucos de magia y decían, mira, que si tú estás de acuerdo con esos que hacen trucos de magia y dicen que mira que voy a hacer esto y esto y esto, y dicen, no, yo nunca digo eso, yo siempre aclaro que esto es un truco, es algo, es porque no existe el sobrenatural. Y entonces comenzaron a hablar con él y él dijo, yo creo que no hay un Dios. Y lo dijo tan fuerte así, y dijo que yo creo que no hay un Dios. Pero cree en algo, cree que no hay un Dios. Y me puse a pensar, porque yo he tenido varios estudiantes que han dicho, no, yo no creo en nada porque yo soy agnóstico. Incluso la palabra agnóstico quiere decir, no se sabe. Agnóstico quiere decir sin saber. Un agnóstico que, bueno, quizás hay un Dios, quizás no. Pero un agnóstico cree también, cree en lo que ve. No sé, no he visto a Dios, pero tampoco he visto que no hay un Dios. Entonces, yo voy a creer lo que yo veo, lo que yo puedo sentir, lo que yo experimento con mi vida, pero eso lo voy a creer, lo que se puede comprobar por la ciencia, por la vista. Entonces uno se cree en sí mismo, en su propia mente, pero es equivocado porque incluso los agnósticos dicen muchas veces que hay enfermedades mentales y todo eso, pero aún así ellos creen en lo que piensan ellos mismos, están también equivocados. Pero todos tenemos fe. Los demonios tienen fe y tiemblan. Los ateos tienen fe. Ellos creen que no existe un Dios. Incluso los agnósticos tienen fe y tienen fe solo en lo que ellos ven. Solo lo que ellos pueden experimentar. Entonces, si todo el mundo tiene fe, entonces las obras son necesarias. Y así hablan, así, porque todo el mundo tiene fe, todo el mundo cree en algo, entonces hay que hacer las cosas correctas para estar bien con Dios, pero están equivocados todavía. Están equivocados todavía. Si todo el mundo tiene fe, entonces hay que hacer las cosas correctas. Y así pensaban los griegos antiguos, los paganos, porque ellos creían en tantos dioses,
y en tantos espíritus y los titanes y todo eso, y en el mundo espiritual. Y decían, no, mira que hay tantos y tantos y algunos están más fuertes que otros, pero si tú haces lo que conviene a cierto Dios, entonces cierto Dios te va a aceptar. Y entonces en la vida después de esa tú vas a salir bien. Porque cierto Dios tú dijo, entonces si tú haces lo correcto para este Dios, entonces él le va a decir al Hades, mira, deja lo que pasa. Pero si haces lo incorrecto, entonces los dioses van a decir, no, que sale por Tártaro, lo llamaban. Entonces ellos creían que tenía que hacer lo correcto y hay cristianos también que creen así. Que hay que hacer lo correcto para que Dios esté bien contigo, para que Él vea que, no, mira, está bien. Él hizo, no, está bien, deja que pase. Pero es una teología incompleta. Sí. Siempre ha existido esta competencia y hay que reconocer que todos tienen fe en algo. Entonces, ¿cómo reconocer los dos? ¿Cómo entenderlo? Y aquí vemos el ejemplo de Abraham. Vamos a leer comenzando en el versículo 20. Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo entenderlo? Y vemos el ejemplo de Abraham. Vemos aquí el ejemplo de Abraham. Y mirando en el versículo 21, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Que Abraham, aquí dice que fue justificado por obras, porque Abraham hizo lo correcto. Y si uno ve en el libro de Génesis, vamos ahí al libro de Génesis, ahí no lo apunte. Sí. Y en Génesis 22 y en el versículo 16, y Jehová está hablando a Abraham y está diciendo, y dijo, por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Dice que por lo que has hecho, ¿cierto? Ahí dice, por lo que has hecho, te bendeciré. Entonces Abraham, por lo que él hizo, lo que estaba dispuesto a hacer, Dios lo bendijo. Entonces así uno entiende que las obras que hizo Abraham fue bien importante, porque Dios dice ahí mismo, por lo que has hecho, te bendeciré. Es bien interesante ver este pasaje y yo les recomiendo que lo leen. Este pasaje del Génesis 22 completo cuando tengan tiempo, porque es bien impresionante todo eso. Pero algo que me impresionó estudiando eso es que dice que Abraham, subiendo al monte para sacrificar al hijo, y estaba al punto de matar, a sacrificar a su hijo, y que el ángel de Dios le paró la mano. Quiere decir que el cuchillo estaba descendiendo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Él lo hizo. Bueno, Dios lo paró para no matar a su hijo, pero Abraham hizo lo que tenía que hacer. Él estaba
al punto de matarlo, hasta el punto en que estaba descendiendo la mano con el cuchillo para matar a su hijo. Es bien impresionante eso, porque no fue que Abraham estaba ahí orando, no, mira Dios, que no me tienes que hacer que yo haga esto para mi hijo, porque tú has dicho que de Isaac saldrá esa línea que va a abundar y salir por toda la tierra, y entonces ¿cómo me vas a hacer? Y Dios le viene al lado y dice, no, mira, está bien papi, tú no tienes que hacer. Él llegó al punto. Y Abraham estaba orando y llorando también, me imagino, sí. Y estaba al punto de matarlo. Ya estaba bajando el cuchillo. Él lo hizo por los hechos, por las obras. Y así habla Dios, por lo que has hecho, te bendeciré. Pero también leemos el versículo 23 en Santiago, capítulo 2 y el versículo 23. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miran, por favor, en el libro de Hebreos y el capítulo 11. Hebreos 11, uno de los pasajes preferidos. Y dice en el versículo 17, Hebreos 11, 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac. Lo hizo, sí, pero también menciona que lo hizo por fe, no por disciplina, no por hacer lo correcto para que Dios me vea bien, no por temor, si no lo hago Dios me va a maldecir. No por ningún otro motivo, sino por la fe, porque él creyó que Dios podía levantar a Isaac. Si Dios me dice, tengo que sacrificarle, entonces lo hago. Porque yo creo que Dios puede levantarlo de la muerte. Estamos en el libro de Génesis y todavía no había ninguna resurrección. No. Hubiera sido la primera resurrección de la muerte. Pero Abraham lo creyó. Y Hebreos 11 también nos aclara y que en el libro de Génesis dice que por lo que has hecho te bendeciré, pero también en el libro de Hebreos vemos que por fe Abraham sacrificó a Isaac. Y así, con el ejemplo de Abraham, vamos ya mejor entendiendo esa relación entre fe y obras. Vamos entendiendo mejor que van juntas. No que hay un campo que es obras y un campo que es la fe y tenemos que escoger uno. Tenemos que hacer ciertas cosas para que Dios nos vea bien. No. Si tenemos fe y entonces lo que uno hace no importa si uno tiene fe. Las dos cosas van juntas. Y dice que no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
podemos aclarar esto, las dos teologías incompletas, y hacerlo completo, una teología bíblica, que quiere decir que es una teología que busca en toda la escritura, no una cosa por aquí. Todo lo hago en Cristo que me fortalece. Entonces, si yo quiero volar, yo vuelo. No, incompleto. Eso no es una teología bíblica, un ejemplo. Pero hay varios ejemplos que existen denominaciones y existen religiones completas basadas en un solo versículo que está mal entendido. No tienen una teología bíblica. La teología bíblica busca en toda la escritura. Y todo cristiano debe leer la Biblia completa. Lo más que uno puede, más veces que uno puede, tiene que seguir leyendo, y uno tiene que leer la Biblia completa, porque la Biblia incompleta, uno puede sacar un versículo por ahí y entenderlo mal y andar por herejía. Así es. Llevando como el viento. Entendiendo todo esto, y menciona este ejemplo de Abraham, que ya sabemos la historia de Abraham por Génesis. Lo vimos también en Hebreos 11 y otra vez aquí en Santiago 2. También Jesús lo menciona. Muchas veces se menciona esta historia de Abraham. Si Dios dice algo una vez, es importante, ¿cierto? Si lo dice 2 veces, pon atención. Si lo dice 3 veces, es clave. Esa historia de Abraham nos puede aclarar esas dos teologías incompletas y unirlos. Y vemos aquí ciertas conclusiones. Vemos en el versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y así vemos que esta teología de tener fe y después hacer lo que uno quiere porque yo tengo mi libertad cristiana, está mal. Está incompleta, es una herejía. La fe sin obras es muerta. Que tenemos que entender muy bien que la fe sin obras, una fe que no produce nada en la vida de uno, es una fe equivocada. Recuerda que los demonios creen, pero tiemblan. No tienen el fruto correcto. Su fe no produce nada. Es una fe equivocada. Es una fe mala. No es una fe verdadera en el Evangelio de Jesucristo. Todos tienen fe. Muchos creen en Dios. En Mateo 7 que vimos también, Jesús sigue y dice que en este día habrá muchos que dicen, no, yo creí en Dios, ¿qué está pasando? Nunca te conocí. Que la fe estaba mal. También tenemos que ver aquí en Santiago 2, el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Esa palabra perfeccionar, la perfección en la Biblia, muchas veces en el sentido moderno vemos que perfección y pensamos que es sin mancha, es bien santo, que no tiene nada equivocado. También hay otro sentido que olvidamos muchas veces, que la perfección habla de estar completo. Entonces, cuando dice que la fe se perfeccionó por las obras, no quiere decir que las obras le hizo santito al fe. Quiere decir que le hizo completo a la fe. Quiere decir que por las obras, la fe correcta, la fe en el Evangelio de Jesucristo, llegó al punto lógico. Pero las obras no se hicieron ni por disciplina, ni por temor, ni porque esto se tiene que hacer para estar bien con Dios. Las obras fueron producto de la fe. Exacto.
No que yo lo hice porque, no, mira que una iglesia me dijo que una vez que si yo hago todo esto, entonces una vez cuando yo muero yo voy al cielo. No. Entonces todo esto lo hago para estar bien con Dios y ojalá que al final de mi vida yo estoy bien con Él. Hay varias denominaciones cristianas y también toda religión inventada por hombre que habla así, que todo esto se tiene que hacer para estar bien con un ser divino para después llegar bien al cielo. Pero la teología bíblica nos hace entender que las obras sí son importantes, pero son importantes porque son productos, son evidencia de la fe. Son evidencia de la fe. Y en el versículo 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe. ¿Por qué? Porque las obras son evidencia de una fe verdadera. Entonces, la importancia de la fe verdadera. Vamos otra vez al Mateo 7 para leerlo otra vez. Lo que dijo Jesús. En el versículo 16. Por sus frutos lo conoceréis. Pero lo que dice entre medio es bien importante. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede del buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Hay una fe incorrecta, una fe incompleta, una fe que uno cree que existe Dios, pero no cree en el evangelio del Señor. No puso su fe en la gracia de Dios para salvar al alma de uno porque uno no lo puede hacer por sí mismo. Poniendo su fe en la sangre de Jesucristo dado en la cruz para nosotros. Es el fe correcto. Hay cierta fe que unos dicen que creen en Dios, pero es como un raíz que no tiene árbol. Ahí en mi jardín hay un raíz, pero está cortado. No hay ni un árbol. El raíz está muerto. La fe está muerta si no produce nada. También que viene diciembre, viene la temporada de Navidad. Me gusta poner ahí un árbol de Navidad. Este árbol, bien bonito, pero no da fruto. ¿Por qué? Porque no tiene raíz, no tiene vida. Son bien importantes las dos cosas. No es que hay un campo por aquí que dice, no, mira que tenemos que hacer todas las obras bien para estar bien con Dios. Ni otro que dice, no, hay que tener fe en Dios y después uno sale. No, son parte del mismo árbol. Uno tiene que tener la fe correcta. Una fe verdadera en el Evangelio de Jesucristo. Y esta fe es como la raíz que saca lo que tiene que sacar de la tierra para después producir los frutos buenos. Es el producto lógico de una fe verdadera. Las obras van a salir naturalmente, no son algo que se puede producir artificialmente. Uno puede poner manzanas ahí en el árbol de Navidad, pero después se ponen feas. Sí. El árbol no los produjo porque no tiene raíz. Ni tampoco un raíz muerto produce nada porque no tiene vida. Tenemos que reflejar, porque algunos tienen fe que no produce nada. No, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, estoy bien. Pero la vida
Uno ve la vida y es igualito a la vida de cualquier inconverso que sale por ahí. Otros tienen todos los frutos. Yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia, yo diezmo, yo hago todo lo que uno tiene que hacer. No uso palabras fuertes. Pero lo hace por disciplina, por miedo, por cualquier otra razón, para que los demás lo vean, por vanagloria. Pero son frutos artificiales. Es bien importante reflejar uno mismo. Tenemos que recordar que que la Biblia, las Escrituras, son para reflejar uno mismo, son un espejo. No un microscopio para ver a los demás, es para uno mismo reflejar. Está bien mi raíz. Está bien el árbol, está produciendo frutos verdaderos. La fe se perfeccionó por las obras. No es que son obras o fe. Eso es incompleto. Las dos cosas son bien importantes. Es bien importante tener las dos cosas. Una fe verdadera en el Evangelio de Jesucristo va a producir las obras, que son evidencia de esa fe. Es para reflejar uno mismo. Para compartir el Evangelio del Señor a los demás. Es uno de los frutos. Son varios los frutos. Son varias, son bastantes las obras que uno puede ver, pero tenemos que ver bien porque algunos tienen los frutos artificiales. ¿Fue cosa natural que tú lo hiciste por amor a Dios? ¿Producto de la fe en el Evangelio de Jesucristo? O quizás no hay frutos. Entonces la raíz está mal. Hay que tener la fe correcta. La fe y las obras van juntas en la teología bíblica. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aún las cosas complicadas, Señor, tú das las respuestas que necesitamos para glorificarte a ti, Señor. Para tener la fe correcta. Para vivir como tenemos que vivir, no por miedo, no para salvar a nosotros mismos, pero para glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar en la Biblia, aun cuando algo sea complicado, una cosa que no entendemos, que podemos buscar y entender bien la teología bíblica para poder defender nuestra fe. Ayúdanos, Señor, ahora a reflejar si estamos bien, si tenemos una raíz que está muerto, una fe incorrecta o un fruto artificial, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflejar para que estemos bien y después los que te conocemos, Señor, para salir de aquí, Señor, y ayudar a los demás para que tengan la raíz correcta, para tener esa fe verdadera que produce las obras correctas, las obras genuinas, producto lógico de la fe en el Evangelio de Jesucristo, Señor. Pido tu bendición sobre todos aquí presentes, Señor, para que salgamos bien y que podamos glorificar en todas cosas tu nombre, Señor. En tu nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén.